Calendario maya y su grandeza. Capítulo 10. Mecánica del Solkin. En la mecánica del Solkin vamos a hacer partir todos los glifos, las fichas indicadoras del cómputo del tiempo desde ceros, desde el Bactún, Catún, Tun, Winal y Kin. Y la ficha del Solkin la vamos a hacer partir de 13 a Jau y la del Hub de 0 Pop. Así, la fecha inicial diríamos 0 Bactón, 0 Catón, 0 Tun, 0 Winal, 0 Kin, 13 a Jau, 0 Pop. En la mecánica del Solkin de 260 días, vamos a hacer correr la ficha indicadora del Solkin por toda su gráfica, cuadro por cuadro, línea por línea, haciendo su recorrido total para que regrese al punto de partida y al regresar a 13 a Jau nuevamente, habrá recorrido 260 días. Por lo tanto, vamos a hacer correr la ficha del Winal también 260 días, llegando así a su posición 13 Winales. Y en 13 Winales, la, la fecha correspondiente al Solkin sería 13 a Jau. Vemos que aquí se repite 13 Winales, 13 a Jau, formando un loop, un ciclo. Entonces vamos a hacer correr la ficha del Solkin, Solkin por Solkin, 260 días en 260 días. Como ya hicimos correr la del Winal, ahora hacemos correr la ficha del Hub de 0 Pop, haciendo su recorrido día por día, mes por mes, hasta completar los 260 días y se ubica en la posición 0 Kin. Por lo tanto, la lectura completa 0 Bactún, 0 Catún, 0 Tun, 13 Winales, 0 Kines, 13 Ajau, 0 Kin. Haciendo correr entonces la ficha del Solkin, Solkin por Solkin, haremos correr la del Winal de 260 días en 260 días, recordando que al regresar la ficha del Winal al punto de partida hace que se mueva el tun un cuadro, por lo tanto nos indicará su lectura un tun. Sigue su recorrido para completar los 260 días y ubicarse en la lectura 8 Winales, un tun, 8 Winales, 0 Kin. Ahora haciendo correr la del Hub por toda su gráfica, llega al final y regresa nuevamente, continuando su recorrido hasta completar los 260 días para darnos su lectura. Ahora se ubica en 15 mol. Por lo tanto, un tun, 8 winales, 0 kin, 13 ajau, 15 mol. Como
solamente hemos utilizado el recorrido de la ficha del hub para indicar todos los movimientos de las fichas indicadoras, pero como nos interesa especialmente las fichas del Solkin y las fichas indicadores del cómputo del tiempo, vamos a utilizar solamente la del Solkin, y como cada que hace su recorrido de Solkin en Solkin regresará siempre a 13 AHAU, solamente haremos correr la ficha del Winal de 260 días en 260 días, recordando que el movimiento de la ficha del Winal hace que se mueva la del TUN. Por lo tanto, en este movimiento ahora tenemos 2 tunes, 3 Winales, 0 kin, 13 AHAU. Y así continuando el movimiento de el Winal de 260 días en 260 días nos va dando estas lecturas. Y en estas lecturas vemos que especialmente nos llama la atención cuando son 13 winales, corresponde también a la lectura de 13 AHAU. De igual manera, cuando son 13 tunes y coincide con la lectura de 13 AHAU, nos hace ver que hay un loop tanto de winales, winal Solkin, como del tun Solkin, porque 13 tunes, al multiplicarlos por 360 días, nos da un total de 4.680 días, que al dividirlos entre 260 días que corresponden al Solkin, nos da 18 Solkines. Por lo tanto, un loop tun Solkin. Y vemos que precisamente cuando son 13 winales y 13 tunes, hay un loop correspondiente al winal Solkin como del tun Solkin. De tal manera que si queremos ver cuándo sucede un loop Katun Solkin, ahora nos hacemos mover las fichas del Katun de Katun en Katun, recordando que para que el Katun se mueva un cuadro, debe hacer su recorrido la ficha del Tun 20 cuadros o una línea, y solamente mueve un cuadro del Katun. Por lo tanto, la lectura ahora es un Katun. Y como un Katun es igual a 7.200 kines días, al dividirlo entre 260 días del Solkin, nos indica que hay 27 Solkines más 180 días. Esto quiere decir que el Solkin tendrá que hacer 27 recorridos por su gráfica, regresando a 13 AHAU, y de ahí de 13 AHAU hay que moverlo 180 días, por lo que se ubicará ahora en la lectura 11 AHAU. De tal manera que en un Katun su lectura del Solkin es 11 AHAU. Y al siguiente movimiento del Katun, recordando que para ello el Tun recorre una línea y el Katun un cuadro, ahora en su lectura 2 Katunes, la ficha del Solkin la movemos 27 gráficas más
180 días y su ubicación ahora nos da la lectura 9 Ajau. En el siguiente movimiento del Catún, es decir, en la lectura 3 Catunes y al mover la ficha del Solkin, ahora nos da la lectura de 7 Ajau. Por lo tanto, de Catún en Catún tenemos una serie consecutiva, 1, 2, 3, 4, 5 Catunes, etc. Mientras que la lectura del Solkin, vemos que a partir de 13 Ajau, la siguiente lectura fue 11 Ajau, luego 9 Ajau, luego 7 Ajau. De tal manera que con estos datos podemos observar que de 13 Ajau, si le restamos 2 unidades, nos da 11 Ajau. A 11 Ajau le restamos 2 unidades, nos da 9 Ajau. A 9 Ajau le restamos 2 unidades, nos da 7 Ajau. De tal manera entonces que nos da una serie consecutiva, una serie que finalmente nos lleva a repetir 13 Ajau precisamente cuando han transcurrido 13 Baktunes, es decir, un loop Catún Solkin se produce precisamente cuando han transcurrido 13 Catunes, igual a 7200 días. Al multiplicar 13 por 7200, tenemos un total de 93.600 días. Y al dividirlo entre 360 días para saber cuántos tunes hay en 13 catunes, vemos que transcurren 260 tunes. Y al dividirlo entre 260 días, que es el valor del Solkin, nos dice que hay 360 Solkines. Aquí podemos observar que los números del Tun y del Solkin se cruzan. Esto es muy repetitivo en muchos casos, que hay datos que se cruzan. Si dividimos los 93.600 días entre 20 días que corresponden a un Winal, tenemos 4.680 días. Estos 4.680 días es igual la cantidad de 13 tunes. Y aquí vemos entonces que también hay una correspondencia numérica. Ahora vamos a hacer correr de Baktun en Baktun, recordando que para que se produzca un Baktun, el Catún debe recorrer 20 cuadros o una línea. Por lo tanto, ahora se ubica en la lectura un Baktun, 0 Catún, 0 Tun, 0 Winal, 0 Kin. Y como un Baktun es igual a 144.000 días, al dividirlo entre 260, hay 553 Solkines. Por lo tanto, el Solkin, la ficha del Solkin, debe hacer su recorrido 553 veces sobre su gráfica para regresar a su posición de 13 Ajau. Y de 13 Ajau recorrerá 220 días ubicándose en la lectura 12 Ajau. Así en el siguiente movimiento del Baktun, ahora en 2
Bactunes, hacemos el mismo movimiento de 553 Solkines más 220 días y la ficha del Solkin se ubica en 11 Ahau. Al continuar el recorrido de Bactún por Bactún, entonces tendremos la lectura 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bactunes consecutivamente, mientras que al analizar la lectura del Solkin, vemos que partió de 13 Ahau y en la siguiente lectura nos da 12 Ahau y en la siguiente lectura 11 Ahau, por lo que vemos que de 13 menos 1, 12, 12 menos 1 es 11, por lo tanto seguirá lectura por lectura disminuyendo hasta llegar nuevamente a 1 Ahau y luego 13 Ahau. Y nuevamente esto coincide cuando han transcurrido ahora 13 Bactunes, formando pues así un loop Bactún Solkin. Al multiplicar 13 Bactunes y sabiendo que cada Bactún es igual a 144.000 quines días, aunque allí hace falta un cero, tenemos un total de 1.872.000 días. Este 1.872.000 días, al dividirlo entre 7.200 días que corresponden a un catún, nos da un total de 260 catunes. Al dividirlo entre 360 días que corresponden a un tun, nos da un total de 5.200 tunes. Y al dividirlo entre 260 días nos da un total de 7.200 solkines. Y al dividirlo entre 20 días que corresponden a un winal, nos da 93.600 winales. Y todo esto formando loop tanto del Bactún, del Catún, del Tun, del Winal con el Solkin. Por lo tanto, la mecánica del Solkin, siempre que transcurren 13 de cualquiera de los computadores, va a haber un loop con relación al Solkin. Y solamente he mostrado hasta el nivel del Bactún. Pero cuando suceden 13 periodos de los siguientes computadores superiores, también sucederán un loop, ya sea del Pictún, Calaptún, Quinchiltún o Alautún, con el Solkin. Por lo tanto, el loop Solkin con cualquiera de los computadores siempre sucederá cuando han transcurrido 13 periodos de cada uno de los computadores. Esto es una manifestación de un manejo muy importante, como hemos mencionado, del número 13, que en el siguiente capítulo podremos apreciar más visiblemente.